Saludos cordiales a quienes nos sintonizan en este momento. Bienvenidos a este boletín informativo especial. Un análisis en profundidad meticulosamente preparado sobre los eventos actuales de mayor trascendencia en el escenario global. Agradecemos sinceramente la atención de nuestra audiencia. Y en la jornada de hoy, nuestra cobertura se centra exclusivamente en los recientes y muy complejos desarrollos geopolíticos en Oriente Medio. A modo de registro formal, informamos de que la fecha de hoy es 23 de febrero de 2026. Así es. El título oficial de nuestro análisis en profundidad es 47 naciones, 17.000 millones de dólares, una pregunta. ¿Se puede estabilizar Gaza? Un titular contundente, pero antes de desgranar los datos, es imperativo comunicar que la emisión de este boletín es posible gracias al patrocinio de ProWave AI. Efectivamente. Este análisis en profundidad es generado de manera integral por Stylo News, una avanzada aplicación de noticias impulsada por inteligencia artificial. Cabe destacar un detalle técnico de suma relevancia para comprender la magnitud de la información que vamos a tratar hoy. Stylo News es la versión orientada al consumidor del software Stylo IntelOps. Una distinción fundamental. Dicho software fue diseñado originalmente para ejecutar operaciones de máxima exigencia. Hablamos de nivel empresarial, gubernamental y de inteligencia militar. Lo que significa que la audiencia presente tiene hoy un acceso único a las capacidades de una herramienta concebida estratégicamente para apoyar a los líderes mundiales. Exacto, especialmente en la toma de decisiones críticas. Es una tecnología analítica capaz de procesar más de 250 fuentes de información contrastadas. Y en más de 20 idiomas diferentes, logrando una síntesis operativa en un lapso inferior a 60 segundos. Esa inmensa capacidad de procesamiento es precisamente lo que nos permite cumplir con la misión de este análisis en profundidad. Que consiste en examinar con rigor periodístico y bajo una absoluta neutralidad los patrones de eventos registrados durante las últimas 2 semanas en la región. Procederemos a evaluar los impactos tangibles a nivel local, nacional e internacional, analizando las decisiones clave de las administraciones gubernamentales que podrían marcar el rumbo del futuro inmediato en Gaza. Y en el resto de Oriente Medio. Iniciamos nuestra cobertura observando la realidad sobre el terreno, enfocándonos en el impacto local directo en la Franja de Gaza. Los reportes de inteligencia indican de forma unánime que, a pesar del alto el fuego negociado por Estados Unidos y establecido teóricamente en octubre de 2025, la violencia persiste. De manera continua y sistemática. Las estadísticas, recopiladas con estricta objetividad por organismos internacionales, señalan una realidad innegable. Desde el inicio de las hostilidades en octubre de 2023, se han registrado más de 72.000 víctimas mortales palestinas. Y más de 171.000 heridos. Y la intensidad no muestra signos de mitigación. En fechas muy recientes, las operaciones tácticas han mantenido su cadencia habitual, documentándose nuevos ataques aéreos en zonas que continúan estando densamente pobladas, concretamente en los sectores de Deir al-Balá y Khan Younis. La persistencia de esta actividad militar tiene un reflejo directo e inmediato en el colapso de la infraestructura civil. Las consecuencias de estas operaciones ininterrumpidas derivan en una crisis humanitaria que ha superado los umbrales de contención. Las organizaciones no gubernamentales enfrentan dificultades operativas que describen, sin ambajes, como extremas. El caso más documentado esta semana es el de la organización Médicos Sin Fronteras, entidad que ha procedido a retirar a todo su personal del Hospital Nasser. Según sus comunicados oficiales, esta drástica decisión de evacuación responde a la presencia comprobada de militantes armados dentro de las propias instalaciones médicas. Un hecho que imposibilita garantizar la integridad física y la seguridad básica de su personal sanitario. Sin embargo, es imperativo contrastar esta situación con las severas críticas emitidas desde ciertos sectores mediáticos y políticos. Desde luego, la cadena de noticias estadounidenses Fox News, por ejemplo, ha cuestionado duramente la labor de estas organizaciones no gubernamentales en el terreno de combate, sugiriendo una supuesta parcialidad o permisividad ante la instrumentalización de la infraestructura civil. En medio de este complejo cruce de acusaciones y en un esfuerzo diplomático por mitigar la emergencia médica, se ha confirmado la reciente reapertura del paso fronterizo de Rafah. Una apertura que está gestionada de forma estrictamente controlada y perimetrada por las autoridades de Egipto.
y se destina de manera primordial y casi exclusiva a facilitar las evacuaciones por motivos médicos de extrema urgencia. Esta parálisis humanitaria sobre el terreno no es casual. Responde directamente a las estrategias inamovibles que se están dictando desde las altas esferas gubernamentales. Observemos, en primer lugar, la postura del Estado de Israel. El gobierno presidido por Benjamin Netanyahu, en coordinación con el ministro de Defensa Israel Katz, ha establecido una directriz estratégica clara. La emisión de un ultimátum de 60 días para que la organización Hamás proceda a su desarme completo y definitivo. Una exigencia categórica. Y según los cables de inteligencia filtrados por medios de la región como Asharq al-Awsat y Ynet News, viene acompañada de una maniobra táctica paralela. Verdaderamente notable. Los datos revelan que los servicios de inteligencia israelíes están armando y financiando de forma encubierta a diversas milicias palestinas. Milicias que se oponen directamente a Hamás dentro del propio territorio de Gaza. Exactamente. El objetivo estratégico de esta operación encubierta es claro: fomentar conflictos civiles internos para fragmentar la hegemonía del grupo dominante desde el interior. Es una doctrina militar clásica de desgaste. Busca debilitar la capacidad operativa del enemigo, fomentando una guerra de facciones. Logrando objetivos tácticos sin requerir un despliegue masivo, costoso y constante de infantería israelí en el tejido urbano. Por la parte correspondiente a la cúpula de Hamás, la respuesta oficial a estas presiones es un rechazo absoluto. Los comunicados del grupo indican una negativa rotunda a aceptar cualquier condición de desarme. Se estima que la facción mantiene decenas de miles de combatientes armados y operativos. La gran incógnita para muchos analistas internacionales es cómo logran sostenerse económicamente bajo un asedio tan prolongado. La respuesta reside en las redes financieras informales tradicionales. Los informes señalan que continúan financiándose a través del sistema conocido internacionalmente como Hawala. Para comprender la magnitud de este desafío de seguridad, hay que entender que el Hawala es una red milenaria, basada íntegramente en la confianza y el honor entre corredores o intermediarios. El valor se transfiere mediante acuerdos verbales o anotaciones cifradas, sin que el dinero físico cruce jamás las fronteras. Lo que lo vuelve prácticamente invisible para los satélites, los algoritmos bancarios y las agencias de inteligencia occidentales. Además de su resiliencia financiera, la organización establece como exigencia primaria e innegociable el fin total y absoluto del bloqueo impuesto sobre la Franja de Gaza. Como condición previa, antes de considerar la participación en cualquier mesa formal de negociación. Y mientras este núcleo de tensión se mantiene intacto, la arquitectura de la seguridad nacional de Israel enfrenta alteraciones drásticas en su periferia. Así es. Los frentes múltiples complican el panorama. En el frente norte, los partes militares reportan enfrentamientos constantes en el sur del Líbano contra la organización Hezbollah. Destaca recientemente una operación de inteligencia que culminó con la captura de un prominente líder de la facción sunita. Paralelamente, en territorio de Siria, se ha materializado un evento de proporciones históricas: la reconciliación oficial entre el gobierno central de Damasco y las fuerzas autonómicas kurdas. Un pacto que altera de forma inmediata el equilibrio de poder en la zona septentrional, cerrando frentes internos en Siria y redefiniendo las alianzas fronterizas. Finalmente, en el territorio de Cisjordania, el gabinete israelí ha procedido a la polémica aprobación de un nuevo registro de tierras. Esta medida legislativa ha sido percibida y denunciada por las autoridades palestinas, así como por medios internacionales de referencia como el Otago Daily Times, calificándola inequívocamente como un acto de anexión territorial de facto, lo que añade una capa más de volatilidad al conflicto general. A la luz de esta acumulación de acontecimientos, la pregunta central en las cancillerías globales es evidente. ¿Qué cursos de acción específicos se están formulando para evitar una conflagración regional? Analizando las posturas formales, en los Estados Unidos, la administración del presidente Donald Trump ejerce una presión diplomática sostenida, fundamentada en la implementación de un ambicioso plan de paz estructurado en 20 puntos clave. Simultáneamente a la vía diplomática, Washington ha optado por proyectar una demostración de fuerza militar contundente. Se ha ordenado y completado el despliegue del portaaviones de propulsión nuclear USS Gerald R. Ford en aguas próximas. Esta es una plataforma militar que trasciende lo simbólico.
Su capacidad de proyección de fuego es un mensaje directo. Y un objetivo declarado de disuasión frente a cualquier posible intervención o desestabilización impulsada por la República Islámica de Irán. Desde la perspectiva del gobierno israelí, el primer ministro Netanyahu mantiene una postura descrita unánimemente por los cuerpos diplomáticos como inflexible. La demanda central sigue siendo la desmilitarización total de Gaza, y existe una negativa de Estado a aceptar que la autoridad palestina, en su formato actual, asuma funciones de gobierno en dicho territorio tras el conflicto. Asimismo, la administración israelí presiona incesantemente a Washington para que endurezca su postura de cara a las próximas negociaciones sobre el tratado nuclear con Irán, exigiendo restricciones verificables a los misiles balísticos iraníes y el cese de financiación a grupos proxy en la región. Ante este bloqueo político, los actores regionales proponen cursos de acción alternativos. El gobierno de los Emiratos Árabes Unidos ha presentado una propuesta de infraestructura sin precedentes. Construir vastos complejos de viviendas temporales en la zona sur de la Franja de Gaza. Según los planos expuestos, estos inmensos centros residenciales operarían bajo la estricta supervisión y control del ejército israelí, intentando gestionar la crisis de desplazados mientras se mantiene el perímetro de seguridad. Por su parte, la República de Indonesia se encuentra en una avanzada fase logística para asumir un rol protagónico en el mantenimiento de la paz. El gobierno de Yakarta ha oficializado la oferta de despliegue de un contingente que podría alcanzar hasta los 8.000 efectivos militares. Hablamos de una fuerza operativa sustancial, diseñada para actuar como subcomandante de una futura fuerza internacional de estabilización, con capacidad real de patrullaje y contención. Paralelamente, las administraciones de Egipto y Qatar mantienen sus roles de mediadores, desplegando un esfuerzo ininterrumpido para evitar a toda costa una escalada de carácter regional. Todos estos esfuerzos diplomáticos y estratégicos convergieron en el evento político de mayor relevancia de las últimas semanas. El 19 de febrero de 2026, la ciudad de Washington, D.C. fue sede de la reunión inaugural de la Junta de Paz, un organismo denominado formalmente como el Board of Peace. Este foro supranacional, convocado por iniciativa de la administración estadounidense, contó con la participación documentada de 47 naciones. En dicha cumbre fundacional se establecieron compromisos financieros firmes que superan la suma de $17.000 millones. Capital destinado en su exclusividad a la reconstrucción integral de Gaza. Para poner esta cifra en perspectiva macroeconómica, hablamos de un esfuerzo financiero que rivaliza en densidad con el histórico Plan Marshall, pero concentrado en una franja de tierra de apenas 365 kilómetros cuadrados. El desglose oficial indica que $10.000 millones serán aportados en solitario por el gobierno federal de los Estados Unidos, mientras que los 7.000 millones restantes provendrán del esfuerzo conjunto de otras 9 naciones. Sin embargo, la abundancia de fondos no garantiza el consenso político. Los reportes diplomáticos independientes destacan una notable y preocupante fractura en el seno de la comunidad internacional. La cumbre de Washington estuvo marcada por ausencias de altísima significación política. Aliados estratégicos como la República Francesa, la República Federal de Alemania y el Reino Unido declinaron participar plenamente. Sumándose a esta postura, el gobierno de México y los representantes del Vaticano. Todos ellos rechazaron actuar como miembros de pleno derecho. Estas delegaciones optaron por enviar únicamente misiones de observadores de menor rango protocolario. En sus notas diplomáticas, argumentaron su profunda preocupación por la evidente exclusión y falta de representación del liderazgo palestino en la formulación de los acuerdos marco. Asimismo, estas naciones expresaron su preferencia histórica por mantener la resolución de los conflictos armados dentro de los marcos tradicionales, jurídicos y consensuados de la Organización de las Naciones Unidas, mostrando un claro escepticismo ante coaliciones formadas de manera unilateral. Esta fractura gubernamental tiene un fiel reflejo en el tratamiento informativo global, en cumplimiento de nuestra labor analítica y sosteniendo un estricto compromiso con la neutralidad. El procesamiento algorítmico de los medios revela una divergencia editorial extraordinaria. Por un lado del espectro, instituciones conservadoras como el Gladstone Institute han emitido análisis que tildan el plan de paz estadounidense de proyecto delirante, argumentando que la ideología de Hamás invalida cualquier intento de pacificación convencional. En esta misma línea, el portal Breitbart respalda de manera entusiasta y sin reservas la iniciativa diplomática liderada por Washington. En el extremo opuesto del espectro informativo, cadenas como Al Jazeera y organizaciones como el Middle East Monitor dedican su cobertura a criticar de forma extremadamente dura las constantes acciones militares israelíes.
expresando un profundo escepticismo sobre las verdaderas intenciones geopolíticas de este nuevo foro internacional. Entre ambos polos, cabeceras como SBS News proporcionan una visión equilibrada, detallando las amplias complejidades geopolíticas sin adoptar una postura militante. En cuanto al análisis de sentimiento en las grandes plataformas de redes sociales, los datos puros reflejan de manera irrefutable un panorama de profunda y enquistada polarización. Existe un apoyo amplio y unificado hacia las iniciativas puramente humanitarias, pero una división tajante en materia de seguridad. Un porcentaje estadísticamente significativo apoya firmemente las estrictas medidas de seguridad del Estado de Israel como legítima defensa. En abierto contraste, otro bloque de usuarios condena asiduamente las acciones militares y las políticas de asentamientos, catalogando estos actos como violaciones sistemáticas del derecho internacional. Para concluir el cuerpo central de nuestro boletín analítico, delineamos de forma aséptica los eventos críticos a los que la comunidad internacional deberá prestar máxima atención en el horizonte a corto plazo. En primer lugar, la inminente expiración del ultimátum gubernamental de 60 días. Los cuerpos de inteligencia aconsejan vigilar si el ejército israelí inicia de facto una ofensiva terrestre a gran escala para desarmar forzosamente a Hamás. Un escenario altamente previsible para el segundo o tercer trimestre de 2026, con profundas implicaciones de seguridad. En segundo lugar, el avance o colapso de las negociaciones nucleares con Irán. Existe un plazo estricto de 10 a 15 días impuesto por Estados Unidos para lograr avances comprobables. La ausencia de progreso sustancial en este estrecho margen podría derivar casi inevitablemente en una escalada militar de impacto destructivo regional. Y finalmente, el cronograma para el despliegue de la Fuerza de Estabilización encabezada por Indonesia. Esta delicada misión multilateral está programada para mediados de 2026, aunque los reportes indican que su llegada estará irrevocablemente condicionada a las garantías reales de seguridad sobre el terreno. Bueno, dejamos ya a un lado la formalidad y la rigidez del noticiero clásico de los años 60. Y volvemos a nuestro tono habitual de conversación. Ha sido un experimento realmente fascinante, la verdad. Presentar un volumen de datos tan denso y complejo bajo esa lente de estricta objetividad y aplomo de la vieja escuela. Desde luego, es un contraste tremendo. Resulta asombroso procesar semejante coloso de información, plagado de matices políticos, intereses cruzados y fuentes en multitud de idiomas, para lograr condensarlo en cuestión de minutos. Totalmente de acuerdo. Y para quienes nos escuchan, la clave de cómo logramos estructurar todo esto, sin perdernos en el ruido mediático, es la herramienta tecnológica detrás de nuestro análisis de hoy, Stilo News. Creo que es el momento perfecto para explicar de forma sencilla cómo funciona esto para cualquier persona en su día a día. Claro, porque no estamos hablando de una simple página web donde lees los mismos titulares de siempre. Hay que imaginarse Stilo News como si llevaras a un analista de inteligencia de primer nivel metido en el bolsillo. Así es. Es una aplicación muy fácil de instalar, tanto en el ordenador como en el teléfono móvil. Y la magia reside en que se puede personalizar al milímetro según lo que realmente importa. Su motor de inteligencia artificial procesa de manera simultánea cientos de fuentes tradicionales, reportes, foros y hasta el inmenso mar de publicaciones de la red social X, todo en tiempo real. Y eso es vital hoy en día. Vivimos en una época de absoluta infoxicación, donde intentar seguir un conflicto complejo resulta agotador. Efectivamente, con esta aplicación simplemente se solicita el área de interés y su tecnología busca, rastrea y traduce automáticamente documentos extranjeros. Compara posturas enfrentadas y entrega un resumen impecable, claro y referenciado, tal y como el que acabamos de compartir. Por eso, animamos a quienes nos escuchan a probar la plataforma. Si se busca entender el mundo rápidamente y sin filtros sesgados, recomendamos suscribirse a Stilo News. Es muy sencillo obtener estas noticias bajo demanda. Solo hay que visitar su página web www.stylonews.com. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a toda la audiencia por dedicar este rato para profundizar en la actualidad con nosotros. Preparar estas inversiones en la geopolítica global es un trabajo apasionante. Y saber que contamos con personas tan curiosas al otro lado lo hace sumamente enriquecedor. Por favor, la invitación está abierta para que la audiencia nos proponga qué otros temas globales, conflictos o tendencias económicas deberíamos desgranar en esta mesa. Por supuesto. Y no olviden seguir a Stilo News en sus plataformas y redes sociales favoritas para no perder el hilo de la actualidad. Pero antes de apagar los micrófonos por hoy, nos gusta dejar flotando en el aire un pensamiento provocador.
algo para que nuestra audiencia pueda reflexionar por su cuenta. En nuestro repaso de inteligencia militar mencionamos esa táctica de armar de forma encubierta milicias rivales dentro de Gaza para fracturar al grupo dominante. Exacto. La creación de grupos proxy locales. Es una maniobra táctica de manual para lograr que el adversario se desgaste desde dentro sin arriesgar a la propia infantería. Pero es una jugada de altísimo riesgo si abrimos un poco el plano y miramos los libros de historia reciente en esa misma zona del mundo. Justamente ahí es donde queremos poner el foco de la reflexión de hoy. Si analizamos precedentes históricos bien documentados, como las dinámicas que arruinaron el tejido social en el Líbano o las estrategias de fragmentación armada en los años 90, la gran pregunta que queda sobre la mesa es la siguiente. ¿Terminará esta audaz estrategia de fomentar un conflicto civil interno, creando a la larga un entorno de seguridad todavía más caótico, incontrolable y profundamente fragmentado para el futuro de Oriente Medio? Es el eterno dilema sobre las oscuras consecuencias a largo plazo de las soluciones militares a corto plazo. Ahí dejamos esa reflexión para analizar con calma. Muchísimas gracias por el tiempo compartido. Y hasta el próximo análisis en profundidad.